Vamos a hablar de lo que tiene que ver con la comunidad cripto. ¿Cuánto se expandió la comunidad cripto? Oscar, si te pones acá, mejor. Sí, así que vamos a estar recibiendo al próximo invitado aquí en Abriendo Mercados, que es Oscar Culari, quien es un experto en finanzas y un experto también en lo que tiene que ver con la comunidad cripto. Bueno, tiene un montón de cosas para describirlo y para presentarlo, Oscar, pero sobre todo que es una excelente persona. Bienvenido. No, primero que nada, gracias a vos, Adrián, sos un capo. Gracias por la invitación y gracias por la presentación, que no es menor. No, yo lo que justamente veníamos conversando la semana pasada, habíamos hecho un intercambio nosotros, es toda esta novedad que está trayendo el cambio enorme que se produjo a partir de enero de 2024, cuando los ETF de criptoactivos, especialmente no de cualquiera, sino de Bitcoin, claro, y Ethereum, empezaron a cotizar. Empezamos hablando de en qué momento está la comunidad cripto, cómo se legitima. No, bueno, lo primero que nada es que vemos cada vez más grande una adopción ya en los mercados más desarrollados, como son el mercado de valores más desarrollado del mundo, que es el NYSE, el New York Stock Exchange, y de alguna manera lo que estamos viendo a partir de enero de 2024 es que la adopción ya no es de 4 o 5 programadores, como podía ser allá por el 2009, sino que ya son megacorporaciones, son estados que están adoptando para su tesorería este activo, y esto sobrepasa lo que podemos hacer los particulares, y sobre todo desde el punto de vista simbólico. Esto me parece que nosotros aquel entonces, lo marcamos como un cambio, no es particular que, por ejemplo, un fondo de pensión de un estado como Gran Bretaña, los abuelos, aquellos ahorradores, puedan comprar esto para su tesorería. Ahora, ¿cuántos países están involucrados en esta adquisición de Bitcoin, que obviamente es la gran protagonista, ¿no? de las criptomonedas? Sí, tiene la particularidad Bitcoin, porque Bitcoin tiene un elemento esencial que es la escasez. Y yo sé que sos súper fan de Bitcoin. Soy maximalista, gracias por llamar la atención, porque esto es crucial para poder ponerlo sobre la mesa, porque voy a hacer mi mirada particular sobre el punto, ¿no? Pero lo cierto es esto: en estados no tenemos un número significativo, sí, estados importantes. Obviamente que tenemos a estados como, yo acá me anoté para no pifiarle, porque esto es una novedad, pero por ejemplo el sultanato de Bután, ¿no es cierto?, lo adoptó, que bueno, eso digamos sirve un poco para el comentario, y no te mueve la aguja también, o la República Centroafricana, pero en aquel entonces uno de los primeros y que más ruido hizo fue El Salvador, ¿no es cierto?, que fue un acierto, porque creo que debe tener un precio de promedio de compra de alrededor de $34.000 por BTC, por Bitcoin, hoy ya pasando los 107, 700 más o menos. Pero por ejemplo, Estados Unidos, cuando lo empezó a adoptar como reserva estratégica, pensemos que hay 3 reservas estratégicas que hoy tiene Estados Unidos. Una es petróleo, la segunda es oro, y la tercera es Bitcoin. Entonces, me parece que desde el punto de vista simbólico esto cambia radicalmente las cosas, obviamente a partir, creo yo, sin duda, el 10 de enero de 24 como una fecha crucial para marcar todo esto. Pero la noticia de la semana pasada fue que el número de corporaciones que están adoptando Bitcoin en sus tesorerías, que excede por lejos el número de estados. 134. Wow. Ahora, estamos hablando de corporaciones de primera línea, ¿no? Corporaciones de primera línea. ¿Y cómo lo podemos saber? Porque obviamente las corporaciones no van a ir de buenas a primeras a contar que tienen su tesorería. Esto es, digamos, por normativa de la Securities and Exchange Commission, esta es la agencia gubernamental que gobierna agentes y productos en los mercados americanos, tienen la obligación cada 3 meses, mediante un formulario que se llama 3F, denunciar qué cosas tienen su tesorería. ¿Por qué? Porque es una forma de proteger a los inversores, de darle transparencia al mercado. Entonces, inevitablemente, si tienen Bitcoin en su tesorería por una cuestión estratégica, porque su CFO, su jefe de finanzas, así lo marca porque lo considera conveniente. Estamos hablando de aquí de dinero inteligente, es decir, de sector privado que lo hace por su propia conveniencia,
¿no? Y esta, por su propia conveniencia, Claro, porque significa entiende que hay valor en Bitcoin. que entiende Esa es la que hay verdad. valor y sobre todo, con esto que vos decís, resguardo de valor. Ujú. Porque lo que estamos notando acá, sobre todo a partir no de enero, sino de abril de 2024, cuando Sí. se produjo el último halving, es que la inflación del Bitcoin hoy es la mitad de la inflación del oro. La inflación Ujú. del oro anual aproximada es de 1.8. El Bitcoin hoy tiene una inflación anual de 0.8. Es decir, que hoy pasa a ser seguramente uno de los bienes más escasos del planeta, que obviamente cotiza y al cual podemos acceder y a cual alguien le da un valor. Bitcoin es aproximadamente hoy el quinto activo más valioso del planeta. Ujú. Por eso digo, esta adopción en las tesorerías tiene esta lógica y de alguna manera mi forma de ver fundamentada. ¿Qué empresas encontramos dentro de este listado que vos mencionabas? Sí, es muy buena pregunta. Yo, digamos, 134 no las podría ahora mencionar. Es Sí. un número que sí podemos conseguir, pero digo, tenemos principalmente como por excelencia MicroStrategy, ¿sí? Ujú. Que tiene aproximadamente casi 2% de la tenencia global de Bitcoin. Sí. Es un montón, 2% es un montón. Pero pensemos que es un activo que en tenencia está muy diversificado. Es decir, no hay alguien que tenga, como pasa con otros criptoactivos, el 40 o el 50% Sí. de la tenencia. Acá, la empresa, y además que de alguna manera su CEO viene apostando con esto de hace un montón, Ujú. aproximadamente estoy pensando 2016, 2017, MicroStrategy fue una empresa que empezó a adoptar Bitcoin en su tesorería como una Sí. estrategia. Era una empresa que era de software, nada que ver, pero lo empezó a adoptar como estrategia en su tesorería Sí. porque también era la posibilidad de que aquellos que querían invertir a través del mercado de capitales en Bitcoin Sí. lo pudieran hacer a través de comprando acciones de MicroStrategy. Yo algo que puse dentro de la presentación y también la invitación para que la gente nos esté viendo en mi link de Adrián Moreno Oc en Instagram fue a qué precio va a llegar Bitcoin, pero eso lo vas a contestar a lo último. ¿Cuáles son las estimaciones? Obviamente. Te la dejo para porque el la final. gente seguro que quiere saber, porque hay mucha gente que se volcó a la comunidad cripto, ¿no? Bueno, entendió otra forma también de ahorrar. También una de las ventajas también es que vos podés comprar, es tan granular que vos podés comprar, digamos, una pequeña parte con muy poquito dinero. Entonces eso se hizo realmente, democratizó un poco la inversión en Bitcoin, ¿no? Es fabuloso y en las criptomonedas. Lo fabuloso que decís, justamente porque no hace falta tener hoy $108.000 para comprar un BTC, sino que nosotros podemos comprar pequeñas partes a las que llamamos satoshis. Aproximadamente un Bitcoin se conforma de 100 millones de satoshis. Entonces, de alguna manera yo puedo comprar X cantidad de satoshis. Aproximadamente hoy, para tener una idea, necesitamos casi 4 satoshis para comprar un café, aproximadamente. Sí. Bueno, yo estoy hablando de Starbucks, que fui hoy a la mañana. Ajá. Pero para que tengan una idea, digamos, de sí, que uno en un bar común. Vayamos a uno más barato, uno más económico. No diría que se transaccione con Bitcoin. Es totalmente posible. Sí. Justamente es una de las cualidades sustanciales que tiene el Bitcoin. De decir, yo si tuviera oro en mi tesoro porque es escaso, porque confío en el oro para reservar mi valor, difícilmente yo pueda transar en oro en un café. Pero sí lo podría hacer con Bitcoin. Pero vos no ves posible eso, porque realmente yo creo que, bueno, el día que realmente Bitcoin y las criptomonedas tengan valor, por ejemplo, no sé, Ethereum también, es cuando vos vayas a la carnicería o vayas a, bueno, iba a decir una marca, cualquier supermercado, y puedas realmente pagar y lo haga todo el mundo, ¿no? Es verdad que la adopción hoy no es general porque lo que requiere a veces el tema de criptomoneda es cierto conocimiento con el manejo. Sí. Es toda una vieja discusión, los más maximalistas ni siquiera reconocen a los exchanges, pero los exchanges, las wallets, los bancos digitales, empezaron a hacer el uso de este tipo de activos muchísimo más, como decías, democráticos. Sí. El asunto es que lo que pasa particularmente con el Bitcoin es que sigue la lógica de que uno, el dinero más valioso, ¿sí? Lo tiende a conservar y utiliza para el intercambio el dinero menos valioso, como por ejemplo puede ser un dólar. Digamos, hoy pensemos que nuestro modelo mental nos dice que el dólar es seguramente la moneda más fuerte. Sí. Hoy tiene una particularidad, una realidad que está cayendo frente a sus pares. Está el índice que mide el valor del dólar contra una canasta de monedas, principalmente el euro, el yen, la libra esterlina, está marcando que vale aproximadamente unos 96
7 respecto a esas otras monedas, es decir, está por abajo de 100. Quiere decir que se está devaluando respecto a las otras monedas. Lo que pasa acá... Sí, que es algo que preocupa a los Estados Unidos. En todo caso, sí, es un tema, digamos, tiene algún margen porque el anterior era Trump, está alrededor de 90, pero lo que quiero marcar con esto es que, nuestro modelo mental nos dice que el dólar es más fuerte. Sí. La segunda cuestión es que hoy necesitamos $108.000 para comprar un Bitcoin, con lo cual la lógica diría que nosotros empecemos a usar Bitcoin en primera fase muchísimo más para atesorar que para hacer transacciones, como usamos el oro. Y en todo caso sigamos usando estas monedas fiat. Esas monedas fiat viene de fiduciario, son las monedas que usamos habitualmente, el peso, el dólar, el euro. Sí, las de cada país, digamos. Claro, fiat viene de una cuestión de fe porque no tiene ningún respaldo. Entonces, la utilización hoy de las monedas fiat tiene esta lógica transaccional, ¿sí? Esta lógica de impronta. Por eso digo que difícilmente nosotros podamos. Ahora, sí es verdad que en los mercados específicos de criptomonedas se utiliza cada vez más el uso para hacer, sobre todo transferencias internacionales, porque imaginen esto, yo tengo que mandar $1 hoy de aquí, de Buenos Aires, a alguien en República Checa, ¿sí? Entonces, digamos, lo que tendría que usarlo con el sistema antiguo, el sistema SWIFT, que es un sistema de postas, por decirlo de alguna manera, un sistema en el cual yo tendría que de mi banco transformar, por ejemplo, mis pesos en pesos chilenos, de Chile iría a Estados Unidos, de Estados Unidos se convertiría a dólar, libra esterlina en Inglaterra, después iría al euro y después recién les llegaría. Fíjense la cantidad de transacciones de bancos por los cuales pasé. Yo con un criptoactivo directamente mi billetera, sin ningún intermediario, la billetera del receptor, y el dinero llega fácilmente en cuestión de segundos. Y bueno, esto es algo que en la medida que se empiece a conocer, a manejar, va a sobrepasar los otros usos, ¿no? ¿Cómo ves el rol de Donald Trump? Porque Donald Trump se se vendió, como sabe hacerlo él bien por redes sociales y demás, y en todos eventos públicos también, como muy pro Bitcoin y muy pro criptomonedas. Ahora, realmente, no sé si pasó tanto dentro de su gobierno, tal vez porque estuvo ocupado con otros temas y resolviendo otras cuestiones más del área comercial y ahora bélicas con lo que se vio en Medio Oriente, pero realmente creo que no le dio tanto impulso como la comunidad cripto lo esperaba. ¿Cómo es tu visión? ¿Y realmente se modificará o no? ¿O solamente fueron palabras de Donald Trump como lo hemos visto durante todos estos meses sobre otras cuestiones, ¿no? La verdad que la pregunta es muy buena y acá voy a correr mi traje de asesor financiero para ponerme el de abogado, porque en donde vemos más acabado todo el avance de las criptomonedas en Estados Unidos es en aspectos legales. Lo vemos primero que nada en la designación del jefe de la SEC. Hoy el jefe de la SEC es un abogado. Martín, mi colega me va a retar, pero es un colega mío, es un abogado experto en criptoactivos que ha asesorado a empresas del foro, con lo cual es muy amigable. La segunda cuestión que lo vemos es en que se ha dejado de presionar a todo el ecosistema, ¿no es cierto? No solamente se ha fomentado desde la política, sino desde los aspectos jurisdiccionales, desde los tribunales, en algunos casos, demandas se han desistido contra empresas, contra exchanges o contra otro tipo de empresas que habían en teoría cometido ilícitos. Con lo cual vemos un avance muchísimo, obviamente, en todo lo que significó los ETF, en la adopción, obviamente, como reserva estratégica. ¿Pero acá, es suficiente o no es suficiente eso? Porque la gente quiere más, la comunidad cripto quiere más, quiere dar un paso más, quiere que Bitcoin por lo menos este año esté superando lejos o acercándose más o menos a los $150.000. La suma no es ridícula, sobre todo porque cuando uno ve Bitcoin en sus características intrínsecas, yo hablaba de la escasez, y esto me parece bueno hacer el llamado a las palabras de Powell. Jerome Powell es el presidente de la Reserva Federal. Yo lo suelo mencionar siempre en mi canal y demás, porque de alguna manera es una de las personas más
con más influencia en los mercados internacionales a nivel global, y una persona que me llena de admiración porque es una persona muy cauta a la hora de hablar. ¿Sí? Con todo el poder que tiene, es una persona muy responsable de cómo se maneja y lo que dice. Jerome Powell fue entrevistado hace unos 8 o 9 meses aproximadamente, ustedes me sabrán perdonar la falta de precisión, acerca de si no le daba, digamos, preocupación que el Bitcoin adquiriera tanta adopción y en relación a la amenaza frente al dólar. Jerome Powell siempre habla de mercados, habla de tasa de interés, habla de empleo, pero nunca se lo escucha hablar de Bitcoin. Entonces uno siempre piensa que, por en su carácter de persona mayor en los mercados o persona que habla de otros temas, no iba a entender. Sin embargo, Jerome Powell responde de forma categórica diciendo: el Bitcoin no compite contra el dólar, sino más bien compite contra el oro. Aquí nos dejó Jerome Powell, no porque aquellos que estuviéramos en el ambiente no lo viéramos con claridad, pero sí para extramuros el ecosistema, la cualidad esencial y contra quién efectivamente está compitiendo en el mercado, contra el oro, que también es resguardo de valor. Con lo cual, a mí me parece que esto es lo primero que debemos entender, la cuestión de resguardo de valor y de escasez. Para ir a tu punto, cuando yo tengo esto y, como dijimos antes, una inflación que es la mitad de la del oro, lo comparamos con todo lo que pasó en esta guerra comercial. Recuerden el Liberation Day, allá por el 9 de abril de este año, los cuales los mercados se vieron seriamente afectados. Ustedes que lo siguen los mercados lo saben perfectamente. En ese entonces notamos desde nuestra oficina de Wayful que la emisión en los mercados internacionales de todas las monedas fiat había alcanzado puntos que no hemos visto en otro momento. Toda esa emisión monetaria, para aquellos que somos monetaristas y que encontramos en la emisión monetaria inflación, encontramos un nexo entre ello y el precio del Bitcoin y esta potencialidad. ¿Podría llegar a $150.000? No me lo conteste todavía. No me lo conteste porque falta un ratito todavía. Está perfecto. Porque, la comunidad cripto está correlacionando demasiado con otras variables macroeconómicas. Eso no sucedía tal vez en esa tanto, digamos, como sucede ahora en comparación con el principio, digamos, con cuando se fundamenta, cuando se crean, digamos, estas criptomonedas y sobre todo Bitcoin. No tenía tanto correlación como por ejemplo, imaginemos, el movimiento del petróleo. Pasa que cada vez tienen más relación, como vos decís, con, por ejemplo, las decisiones de la Reserva Federal, las decisiones sobre los tipos de interés, las decisiones sobre, a cómo apunta la economía en general, qué pasa en general cuando caen los activos de riesgo, cae Bitcoin. ¿Por qué sucede eso? Y decime, en tu opinión, si es bueno o es malo. Bueno, la verdad que la pregunta me parece fascinante y te voy a decir por qué. Porque en la medida que, esto que mencionábamos antes, ¿no? Muchas corporaciones de forma, digamos, evidente, porque lo podemos corroborar a través de la Securities and Exchange Commission, estos reportes que se hacen con el formulario 13F que comentábamos antes. La adopción de los mercados, la adopción de jugadores profesionales, esto se empieza a adoptar más como activo de mercado. Y en la medida que esto ocurre, obviamente con el tiempo veremos que el activo se volverá muy volátil, mucho menos volátil de lo que es ahora, un activo que de por sí siempre se caracterizó por ser muy volátil, pero esta adopción empezaría a ser cada vez menos volátil. Tengan en cuenta lo siguiente. Nosotros vemos de todo lo que se tradea de Bitcoin, es apenas el 22% de la existencia de Bitcoin. Es decir, que el 78% del Bitcoin que existe en el planeta lo tienen superballenas o lo tienen personas que están totalmente fuera de los exchanges. Exacto. Es decir, el 78% del Bitcoin que conocemos no se tradea. Es decir, se tradea solo ese 22%. La segunda cuestión. Hoy cuando vemos, en esto que vos decís, si encontramos correlación, porque vos me dijiste, si se mueve el precio del petróleo, qué pasa con otras variables, está buena la pregunta. ¿Por qué? Porque veamos lo siguiente. Cuando explotó el otro día el conflicto en Medio Oriente,
cuando vimos los bombardeos en Irán, Sí. ¿verdad? Nosotros notamos que el Bitcoin cayó sustancialmente, ¿sí? Sustancialmente, 4%, digo, ¿no? Y el petróleo iba en sentido opuesto, ¿no? Entonces, la tentación como ser humano de querer encontrar nexo, causalidad, todo, uno puede decir, bueno, claro, Sí. Cuando hay un conflicto bélico, el petróleo sube, el oro sube, el Bitcoin baja. Porque necesitamos, casi es una necesidad humana querer encontrarle una causalidad a todo. Sí, y además también, bueno, porque la gente, digamos, arma sus portafolios también teniendo en cuenta eso, ¿no? Totalmente. Es decir, porque bueno, cuando vos armás tu cartera, de alguna manera querés decir, bueno, tengo estos activos de riesgo, quiero que, bueno, se me minimice, digamos, la volatilidad del portafolio, ¿no? Absolutamente. Nosotros, es exacto lo que decís, nosotros cuando queremos bajar volatilidad, tampoco usamos el oro, usamos en todo caso otro tipo de activos. Puede ser igual, no es el año de los bonos del Tesoro americano porque vemos que Estados Unidos está enfrentando una crisis de deuda abismal, pero cuando queremos bajar ni siquiera usamos el oro. El oro en su carácter, y uno como analista financiero, la necesidad que tiene primero que nada cuando analiza el activo es ver su naturaleza financiera. El oro, el Bitcoin y el crudo no dejan de ser commodities. La característica propia de commodities los hace totalmente impredecibles. Impredecibles es impredecibles. Es decir, no, pero yo conozco un analista, no, pero si uso tal cosa, no hay manera de predecir a los commodities. Los estudios de la literatura especializada muestran que han puesto a 3 especialistas a predecir precios de commodities futuros y a un mono tirando dardos. Y que el mono le ganase a los expertos en commodities. Con lo cual, hoy no tenemos ninguna forma como seres humanos, por la incidencia que tiene los factores geopolíticos, macroeconómicos en los commodities, no hay el clima, no hay manera de predecir el precio de los commodities. Entonces, por eso digo, la tentación es grande. En relación a eso, acá están preguntando en el chat, Ramiro dice, hablando de los commodities, a mí, la verdad, me gusta el oro igual. Pero bueno, te voy a hacer la pregunta que hace Ramiro. ¿Es recomendable comprar oro? Calculo en este momento. Recordemos que el oro está en máximos, ¿no? El oro está en máximos. Sí. Vuelvo a lo mismo, en relación a lo de Bitcoin y oro. Sí. El oro tiene su lógica, siempre fue así como activo para protegerme contra la inflación, ¿verdad? Y cuando uno ve, por ejemplo, lo que se han devaluado, nosotros hablábamos recién de las monedas fiat, la libra esterlina, que es nuestro ejemplo por excelencia, que tiene 400 años de historia, se devaluó el 99.9% de su valor. Es decir, aquel comprador de oro sostenedor de justamente la escasez, va a decir sí, por supuesto, lógico, oro es una gran inversión. Lo cierto es, por ejemplo, que muchas veces esto depende de cuándo y cómo yo establezco mi cartera y ese horizonte. Una tontería, pero si yo lo hubiese comprado en 1491 el oro, probablemente recién hubiese recuperado su valor. ¿Sí? Porque obviamente cuando se descubrió América apareció un montón de oro y eso dejó esa escasez que se medía de Europa y llenó el mercado de oro. A hoy, lo cierto es que podemos esperar una inflación de 1.8 del oro, y si es cómodo para el inversor, para el oyente, para el televidente, porque aparte no hay que olvidar que las finanzas también son un tema de emociones. Y a veces yo puedo elegir un activo más allá de sus características intrínsecas. Yo, por ejemplo, veo en el Bitcoin la mitad de inflación, es decir, un bien más escaso, más transable, más económicamente eficiente a la hora de custodiarlo, porque no olvidemos que el oro lo tengo que meter en algún lugar. Caja de seguridad, tesoro. Que te encanta Bitcoin, pero acá, Atilio dice Craculari, ahí tirándote un flores, y dice, sabe mucho, ¿qué piensa de otras criptos como Ethereum? Es buena la pregunta. Y bueno, la verdad que el oyente además de buena, desatinada. Lo que me pasa con Ethereum es lo siguiente. Primero que nada, habiéndome declarado como maximalista, hago esta salvedad para los seguidores y fanáticos de Ethereum, pues me van a matar. Ahora, de acá, probablemente cuando salga del canal, me van a buscar a Vitalik. Sí, lo queremos. Lo quieren a Vitalik y bueno. Pero la cuestión que pasa con Ethereum es la siguiente. Ethereum, justamente lo charlaba con mi socio, Bodini, en la oficina antes de salir. Ethereum, a diferencia de Bitcoin, que tiene esa característica de escasez, ¿no es cierto? Y de
como es un activo cuya finalidad sería resguardo de valor. Por eso digo no mirar tanto la transaccionalidad, sino cuánto su escasez. La característica de Ethereum se propuso de alguna manera ser el combustible de la Web3 en el siglo XXI. Es decir, una suerte de petróleo de los ecosistemas de blockchain. Sí. De alguna manera, la Web3, aquellos que no están familiarizados o familiarizados en la materia, la Web3 es de alguna manera la superación del momento que vivimos hoy de web, que estamos en la Web 2, en el cual hoy, de alguna manera, la información permanece de alguna forma centralizada. Pensemos en que yo utilizo Google para entrar a otras aplicaciones, o Apple tiene una información mía totalmente increíble. De alguna manera, la Web3 lo que se propone es que esa centralidad se descentralice en los individuos utilizando la tecnología blockchain. Ahí es donde Ethereum se propuso como ser ese combustible para que se creen aplicaciones, ecosistemas, de alguna manera, en la Web3. Es decir, que sea el combustible de la Web3, ni más ni menos. Ahora, los smart contracts, ¿no son un poco también donde está el valor de Ethereum? Terriblemente funcionales, útiles. Nosotros en la compañía los tenemos bien seguidos y muchas veces los recomendamos como para hacer inversiones, porque los smart contracts y todo esto que trae Web3 evidentemente va a agregar un valor sustancial porque va a quitar la judicatura. Ahora por este lado me saco el traje de abogado, porque sácatelo. Justamente lo que pasa es que empieza a eliminar el costo de transacción de lo que es una ejecución de una sentencia, el costo de transacción de lo que es una certificación de una firma. Y la rapidez que te da también, ¿no? No, totalmente. Por eso es que en este sentido... Y la transparencia y también no depender de personas. Por supuesto. Eso siempre es fundamental. Ahí lo vemos cuando ejecuto. No necesito ni siquiera el juez. Se ejecuta automáticamente. Por ejemplo, en aspectos sucesorios, ¿no es cierto? Que uno pudiera tener en un contrato establecido aquel heredero y que ante la muerte del causante, el contrato, a través de un oráculo, perciba que el causante falleció y liquide automáticamente la tenencia al sucesor, en este caso determinado por el contrato. Esto es totalmente valioso y creo que a medida que lo vayamos conociendo va a ser útil. Lo que está pasando con Ethereum, porque lo que vemos es que hay una dominancia muy grande en este momento de Bitcoin respecto a Ethereum, que parece muy llamativa, pero lo cierto es que no estamos viendo que todo ese desarrollo que se prometía al momento se esté dando. Nosotros... o sea, le pones un signo de pregunta para desarrollar, para concluirlo, le pones un signo de pregunta a Ethereum, digamos. Sí, pero ¿por qué? Porque también hay otros competidores como Solana, Polygon, entre muchos otros, que proveen el mismo tipo de producto y servicio, y de alguna manera la competencia ahí está siendo muy dura en quién lo hace mejor. Y lo que hemos detectado en nuestra firma es que, por ejemplo, los fees transaccionales de Ethereum están bajando sustancialmente, dando cuenta de que la red, lejos de estar, digamos, furiosamente transada, todo lo contrario, ¿no? La última pregunta: ¿cuáles son las predicciones del precio sobre Bitcoin, que ya nos tenemos que despedir? La gente quiere saber cuánto podría subir de acuerdo a las estimaciones que dan los analistas, ¿no? Es casi una mala palabra como analista de mi parte dar precios, pero lo que estamos viendo en analistas del estilo que siguen las monedas, y por esto que te decía yo antes, $150.000 es una cifra, digamos, de alguna manera. ¿Sí? Que es la cantidad de dinero que tienen las personas en el corto plazo, o sea, en efectivo, en cuentas a la vista y demás, se ha emitido furiosamente. Entonces ya ni siquiera por la adopción de sus características intrínsecas Bitcoin debería tener esos valores, sino porque la unidad de medida, el resto de las monedas, se está cada vez devaluando. Bitcoin se puede comprar, bueno, por las billeteras virtuales, también se puede comprar en la bolsa a través de EBIT, que es el ETF. Correcto, Así que también, bueno, es una manera, digamos, de desde la bolsa también poder invertir en Bitcoin. EBIT, bueno, es el iShare de
de BlackRock, que lo mencionaste antes en tu programa, pero también tenés FBTC, que es el de Fidelity, que tiene una característica particular a diferencia del IBIT, del BlackRock, que Fidelity se custodia su propia moneda. Es el único ETF que custodia su propia moneda diferente. ¿Te gusta más ese? No, siempre a mí me gusta el más transado, pero obviamente acá cuando se está hablando de cuestiones también de custodia, me parece que como marcar esa dicotomía entre los dos, hoy creo que ItBit está furiosamente primero en las elecciones de los analistas y los profesionales de las finanzas. Nos quedó corto el programa, tenemos un montón de cosas más para hablar, te iba a preguntar sobre los halvings y etcétera. Ha sido un placer que estés con nosotros hoy, Oscar, en Abriendo Mercados. No, muchísimas gracias. Gracias a vos, sos un capo. Nos despedimos una vez más de Abriendo Mercados.